para el tema número 6, hidrostática. En esta oportunidad vamos a comentarles, les voy a comentar acerca de el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Si bien es cierto, en nuestra dirigida no hay ejercicios de prensa hidráulica y principio de Arquímedes, yo he agregado, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Pues vamos a desarrollar los conceptos del principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Cuando escuchamos la palabra hidrostática, ¿no? Un término compuesto de estática y líquido, y estudiaremos los fenómenos que se producen en el interior de los líquidos estáticos en estado de reposo o los líquidos en equilibrio, ¿no? Esto se nos viene a la mente, ¿no? O en todo caso, ¿por qué? ¿No? Vamos a poder entender por qué tan tremendo objeto que tiene partes metálicas, ya no todo es madera, ¿no? Tiene partes metálicas, bien pesado, puede, por ejemplo, flotar. Y no solamente hablamos de este tipo de embarcaciones, hablamos de, por ejemplo, de los transatlánticos, de los portaaviones, de los buques de guerra, que están el 90% de metal, y aparte tienen armamento. ¿Cómo es que se pueden mantener a flote? ¿No? Porque, por ejemplo, si yo o ese buque de guerra puede flotar siendo un metal, y como un clavito lo dejo y, ¿no? O una bolita de metal, lo dejo, se hunde. Y como un tremendo cuerpo como el buque de guerra puede flotar. Entonces, esos aspectos y otros más vamos a poder entender en este tema llamada hidrostática. Para empezar, vamos a definir lo que es la presión. Siento mucha presión, como que algo te ajusta, ¿no? Está ajustando, mucha presión. En física, la presión tiene que ver con aplicar una fuerza en una determinada área, ¿no? Aplicar fuerza en una área, ¿no? Presión. Alta presión, baja presión. Y hablamos también de presión en los líquidos, pero antes de ingresar a los conceptos de presión en los líquidos, vamos a hablar de la definición de presión. Hablamos de presión cuando tenemos una superficie y le aplicamos una fuerza. Esa fuerza se va a distribuir en toda la superficie, ¿ya? Esa fuerza se distribuye en toda la superficie. A ese efecto o esa magnitud donde la fuerza se distribuye en toda la superficie se llama presión. La acción de una fuerza normal que se distribuye en una superficie es la presión. Entonces vamos a hablar de presión, o vamos a determinar la presión conociendo la fuerza y el área. De esa manera se determina la presión. Y tenemos ejemplos aplicativos, ¿no? Por ejemplo, en las zonas, en los terrenos arenosos o no firmes, no muy firmes, para construir hay que hacer zapatas, que son una especie de cuadrados o placas rectangulares de cemento, de mezcla, y ahí va a ir la columna, su zapata, como un zapato, ¿no? De la columna, zapato. ¿No? ¿Para qué? Para que la presión sea menor, ¿no? Más ancho, menor presión. Menos área, mayor presión. Otro ejemplo, no yendo muy lejos, en los calzados. En los calzados, con zapatilla, uno pisa con sandalia, pisa la arena en la playa con sandalia, no se hunde,
En cambio, si está descalzo, se hunde, porque hay más presión. Descalzo, menor área. Con calzado, con sandalia, mayor área, menor presión. ¿Sí? ¿Qué no decir también, por ejemplo, de esos calzados para nieve? Tienen como una raqueta abajo. ¿Para qué? Para que no te hundas. Ahorita en Europa, ¿no? En Estados Unidos está nevando bastante. Entonces, en algunas partes, los que quieren caminar, ¿no? Esos calzados son especiales, de planchas anchas como raquetas, entonces, para que la presión sea menor. O sea, la presión es inversa al área. Quiere decir que mayor área, menor presión. Menor área, mayor presión. Y un ejemplo de menor área, por ejemplo, cuando te aplica una jeringa, ¿ya? La agujita tiene un área chiquita, ¿no? Una área que es bien pequeñita, pues la puntita de la agujita es bien chiquitita, una área bien pequeñita, con una pequeña presión, o con una pequeña fuerza, perdón, gran presión, se hinca, penetra tu cuerpo, las agujas, ¿ya? Usted puede sostener entre las yemas, puede jugar inclusive con un clavo, ¿no? Un clavo se compra, o tiene un clavito, puede jugar ahí, ¿no? Va a sentir un poquito de presión, ¿sí? La parte que está la puntita. En vez de clavo, usted no puede hacer eso con el alfiler. Como el alfiler quiere hacer, se va a hincar, porque el alfiler, la puntita, tiene menor área. Como tiene menor área, con una pequeña fuerza se ejerce mayor presión. ¿Ya? Los cuchillos, hay que sacarle filo para que el área sea bien pequeña y fácilmente puede cortar. Menor área, mayor presión. La presión, entonces, se obtiene dividiendo la fuerza entre el área, la fuerza normal. La fuerza vamos a medirlo en newtons, el área en metros cuadrados, y la presión en pascal, PA de pascal. ¿Ya? La presión en pascal. Bueno, esa es en general la presión. ¿Y qué es la presión hidrostática? Bueno, la presión hidrostática también, en otro caso, es también ajustar o ¿no? aplicar fuerzas, pero por parte del líquido. El líquido aplica presión en todos los puntos debido al peso del líquido, ¿no? Cuanto más abajo estamos, más peso del líquido. Por encima hay pues, mayor presión. Entonces, la presión hidrostática va a depender de cuánto líquido tenemos por encima o a qué profundidad se encuentre los cuerpos. ¿Ya? Más hondo, mayor presión. Entonces, es la presión que ejercen los líquidos. Acá tenemos, por ejemplo, un recipiente con un determinado líquido. Puede ser agua. ¿Ya? Esta cosita que aparece acá, un triangulito invertido y una curvita acá, esta acá, lo que estoy indicando, este es sinónimo, y van a encontrarlo seguramente en varias figuras de los ejercicios, en muchos textos. Eso significa que este líquido está en reposo. Esta es la representación, líquido en reposo. Eso quiere decir. Bueno, los líquidos pueden estar en reposo o en movimiento. En este caso, en el reposo, ejercen presión en todos los puntos y también en las paredes. Ejercen presión. ¿Cómo ejercen presión? Estas indicaciones, mira. Empezamos de a poquito. A medida que nos vamos profundizando, la presión es mayor. En el fondo es mayor. A los costados, más arriba menos, más abajo más. Así más o menos se distribuye la presión. Esa presión ocurre o está presente no solamente en las paredes, en cualquier punto. Cualquier punto dentro del líquido hay presión. Y la presión va a depender únicamente de la profundidad. ¿A qué altura nos encontramos? La presión hidrostática. La presión del líquido va a depender de la profundidad. ¿A qué altura se encuentra? ¿A qué profundidad? O sea, todos los puntos que están a una determinada altura van a tener la misma presión, ¿no? Porque depende únicamente de la
¿Cómo se determina? La presión hidrostática. Hidrostática. ¿Ya? Mira, va a depender de la densidad del líquido. De la densidad del líquido. Depende de qué tipo de líquido. Si es alcohol, si es agua, si es aceite, si es petróleo, ¿ah? Si es gasolina, si es cerveza. No, cerveza no. Cualquier líquido. Cualquier líquido. ¿Ya? Depende de la densidad del líquido. Depende de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. ¿Por qué los líquidos pesan o los cuerpos pesan? Debido a la acción de la gravedad. Es gracias a la gravedad. ¿Ya? Por eso están ejerciendo presión. Y depende de la profundidad. Depende de la profundidad. De este modo. ¿Ya? Depende de la densidad del líquido, de la aceleración de la gravedad y de la columna de líquido que está por encima. Solamente depende de la profundidad. Este recipiente puede ser más ancho, o sea, puede ser una piscina, ¿no? Una piscina larga, más ancho, más grande la piscina, más amplio. Pero no depende de cuán amplio es, sino solamente de la altura. Puede ser más angosto, puede ser más como un tubo ya prácticamente. Pero la presión no va a depender de la cantidad de líquido, sino de la profundidad. Eso hay que entenderlo bien. ¿Ya? Pero la presión hidrostática no depende de la masa que esté por encima. ¿Ya? Puede ser un cilindro o puede ser una piscina lleno de agua. Pero si calculamos a una determinada altura, por ejemplo, a 30 centímetros, en el cilindro a 30 centímetros y en la piscina a 30 centímetros, la presión va a ser idéntica. No va a depender de la masa de agua. ¿De acuerdo? Esa observación hay que tenerlo presente. La presión hidrostática no depende de la masa de agua, sino de la profundidad. Densidad de líquido en kilogramos por metros cúbicos. Aceleración de la gravedad, ya saben, metro por segundo al cuadrado. Y altura en metros. Y la presión hidrostática también en pascal. En pascal. Esa es la presión del líquido. La presión hidrostática. Toma el voto y seguimos. Los vasos comunicantes. Son recipientes que están unidos por su base. Mira, aquí hay un recipiente cilíndrico, tiene su base. Aquí hay un recipiente que parece doble copa, tiene su base. Aquí hay una copa, curvo y otro cilindro. ¿Ven? Todos los recipientes están unidos por su base. A eso se llaman vasos comunicantes. Si nosotros echamos agua, por un lado, por ejemplo, echamos agua por el más angosto, acá, por esto que parece curva. Echamos agua. No vayas a pensar que primero se va a llenar esto y luego va a llenarse el resto. O de repente echamos a esta copa, echamos agua, no vayas a pensar que primero se llena la copa y luego el resto. Y último se va a llenar el más grueso, el más amplio. No. Si tú echas agua por cualquier recipiente, por la boca de cualquier recipiente, el nivel va a subir igual para todos. Va a subir igual para todos. Igual para todos. ¿Ya? Entonces, en los vasos comunicantes, nosotros vamos a trabajar con recipientes en forma de U. Por ejemplo, los extremos. Quítale todo lo que está al centro y solamente tendremos un extremo izquierdo y un extremo derecho. Este es un tubo en U. También es un vaso comunicante. Con eso vamos a trabajar después. ¿Cuál es la propiedad aquí que se cumple? Si tú te encuentras en una misma profundidad, ¿ya? Todos estos puntos están en un mismo nivel. Dentro de un mismo líquido, ¿ya? Todos los puntos que están en un solo nivel dentro de un mismo líquido, todos esos puntos tienen la misma presión. O sea que, por ejemplo, la presión en A y la presión en B van a ser iguales. Y no solamente en A y en B, puede ser otro punto cualquiera que esté en ese mismo nivel. ¿Ya?
aquí, más al otro lado, por aquí. En cualquier punto de esta línea, en cualquier punto la presión va a ser igual. Como puntos representativos, estoy colocando en A y en B. Puede ser cualquier punto. ¿Ya? Las presiones son iguales. ¿De acuerdo? Para eso vamos a aplicar los vasos comunicantes. Principio de Pascal. Blaise Pascal o Blaise Pascal, físico francés, más o menos del siglo XVI creo que es. Bueno, concretamente, ¿qué dice Pascal? Si yo tengo un recipiente cerrado, esta es su tapa, ¿ya? Dentro de ese recipiente tengo un líquido, ¿ya? Bueno, los líquidos de por sí ya están ejerciendo presión, ya tienen presión, pero ¿cuál es lo importante aquí? Que si yo comunico una presión, por la tapa, por ejemplo, lo presiono acá, esa presión se va a transmitir en todas direcciones, en todo el líquido, ¿ya? Esta presión que se comunica se transmite en todas direcciones, en todo el líquido, hacia las paredes, en cualquier punto, con el mismo valor. O sea que, por ejemplo, si yo incremento la presión acá, le doy 5 pascales, esos 5 pascales se aumenta por acá 5, se aumenta por acá, se aumenta. En todos los puntos se transmite con la misma intensidad. Eso dice Pascal. La presión que se comunica, el líquido se encarga de transmitirlo en todas direcciones con la misma intensidad, de manera uniforme. Eso es el principio de Pascal. La presión comunicada es igual a la presión transmitida. En resumen. ¿Y eso dónde lo aplicamos? Lo aplicamos en las prensas hidráulicas. La prensa hidráulica es una máquina que sirve para multiplicar fuerzas. O sea, yo aplico por un lado una fuerza y en el otro se produce una gran fuerza. Principalmente para eso. ¿Ya? Esquema. Acá tenemos una representación, ¿no? O sea que acá hay un vaso comunicante, ¿no? Por un lado acá hay émbolos. Y por aquí aplico una fuerza y con esa fuerza pequeña es capaz de elevarse un carro, por ejemplo, que tiene gran peso. ¿Ya? De acuerdo al principio de Pascal. La presión que se comunica es igual a la presión que se transmite. Eso lo vamos a aplicar en este esquema. Ahí está. Émbolo. Émbolos son tapas corredizas. Entonces le aplico una fuerza y por este lado se puede compensar con otra fuerza. ¿Ya? Entre estas dos fuerzas va a haber una relación. Esa relación va a depender de la relación de las áreas. ¿Qué dice Pascal? La presión que se comunica en el punto 1, o en el punto A, o en este punto, es igual a la presión que se comunica en este punto 2. Quiere decir que la presión en 1 debe ser igual a la presión en 2. Pero ¿cómo se calcula la presión? Ajá, la teoría inicial. ¿Cómo se calculaba la presión? Presión era fuerza sobre área. Entonces vamos a, aquí aplica pues, fuerza 1 y la presión 2, fuerza 2 sobre 2. Esta segunda forma es la aplicada, es igual a la presión transmitida. Eso es la presión. ¿De acuerdo? Las presiones son iguales. Por lo tanto, la relación de la fuerza a su área del émbolo, la fuerza 2 al área del émbolo 2, esa relación es la que se aplica como una derivación del principio de Pascal. ¿Ya? Esta es la forma física más o menos de lo que hay una factoría para llevar carros y lavar o reparar, qué sé yo. Hay una prensa hidráulica. La hidráulica porque funciona con un tipo especial de líquido. Profesor, ¿es agua? Bueno, en este caso, no es agua,
porque el agua va a corroer, lo va a oxidar acá los metales, ¿no? Son aceites especiales para prensa hidráulica, ¿ya? Son especiales, para que no oxide y poco compresibles. Esos son los líquidos que están acá dentro de la prensa hidráulica. Muy bien, entonces cuando vamos a aplicar en la prensa hidráulica el principio de Pascal, lo vamos a colocar con esta proporcionalidad. Fuerza 1 es al área 1 como, fuerza 2 es el área 2. Principio de Pascal aplicado en la prensa hidráulica. Vamos con el principio de Arquímedes. Arquímedes también descubrió la ley de las palancas. ¿Ya? Arquímedes. En realidad eso fue antes de la edad de Cristo, creo. Arquímedes, ¿sabes? En la antigua. ¿Qué dice Arquímedes? Arquímedes habla de una fuerza. Ahí tenemos un depósito de agua o líquido y vamos a introducir ahí un tronco. Bueno, el tronco va a flotar, porque yo siempre he visto troncos flotantes. Bueno, luego vamos a explicar por qué flotan los cuerpos. Aquí me dice que todo cuerpo que esté sumergido en el líquido, ¿ya? Total o parcialmente, puede estar con una parte o totalmente, va a experimentar la acción de una fuerza. Este líquido experimenta la acción de una fuerza. Esa fuerza actúa de manera vertical, hacia arriba. Esa fuerza se llama fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje va a depender del volumen sumergido. El VS es el volumen sumergido. ¿Ya? Puede ser sumergido la mitad o todo. La cosa es que tengo que fijarme en el volumen que está dentro del líquido. Ese es el volumen sumergido. Entonces, todo líquido va a ejercer sobre un cuerpo ya una fuerza vertical hacia arriba. Esa fuerza se denomina empuje. Y esa fuerza va a ser igual al peso del líquido desalojado. Quiere decir eso, profesor, que cuando yo introduzco el tronco acá, la parte que ocupa el tronco hace de que el líquido se desplace, se desocupe. Ese es el volumen desalojado. Si yo recogiese ese líquido que se desaloja, ¿ya? Lo recojo y lo peso, esa fuerza, ese peso va a ser igual a la fuerza de empuje. Pero nosotros no vamos a estar ahí recogiendo el agua o líquido, ¿no? Hay otra forma de cálculo. El cálculo es así. Depende de la densidad del líquido. Depende de la gravedad. Profe, ¿se parece bastante al anterior? No. Aquí falta el volumen sumergido. Entonces, la fuerza de empuje se determina con este producto. La densidad del líquido, que puede ser agua, que puede ser aceite, por la aceleración de la gravedad y el volumen sumergido. El resultado me reproduce la fuerza de empuje. ¿De acuerdo? La fuerza de empuje. Muy bien. Ahí tenemos la densidad líquido. Acá voy a corregir ya. Acá debe ser líquido. Bueno, pero usted entiende. Rho L, densidad líquido. G, aceleración de la gravedad, volumen sumergido. El volumen sumergido, la parte que está dentro del líquido. Y ¿ya? La fuerza de empuje en ¿sí? Ese es el valor de la fuerza de empuje. Muy bien. ¿Por qué los cuerpos flotan? Cuando el peso, acá no está dibujado, ¿no? El peso y el empuje son iguales a el cuerpo flota. Cuando hablamos de los barcos, son barcos grandes, ¿no? ¿Por qué flota? Porque el empuje se compensa con su peso. Entonces, todo lo que pesa se compensa con la fuerza de empuje. ¿Y por qué la fuerza de empuje es grande? Porque el peso debe ser grande, ¿no? El peso de un transatlántico, el peso de un
portaaviones. El peso de un buque de guerra es tremendo, pues, ¿no? Toneladas y toneladas. Imagínense nomás esos buques chinos que se llevan el pescado de Perú, o ¿no? De las 200 millas de ahí. Son container y container y container y container y container, no sé cuántos contenedores tiene esas cámaras ahí donde se llevan los pescados. ¿Cuánto pesará todo eso? Pero son grandes. Como son grandes, el volumen sumergido es grande. Como el volumen sumergido es grande, porque la densidad no va a cambiar, la densidad del agua salada, bueno, será una pequeña variación con el agua dulce, pero no es mucho. Constante es 9,8. O sea, estos no influyen tanto la densidad ni la gravedad. El que va a influir, ¿qué cosa es? El volumen sumergido. Si el volumen que se sumerge es grande, como lo es en las embarcaciones grandes, el empuje también es grande. Tan grande que se compensa con el peso. Profe, pero los pescados no pesan mucho. Vamos a otro ejemplo. En Ica hay una minería, Shogun creo que se llama. Ahí los barcos chinos se llevan el hierro. El hierro, así. Sacan de la mina de hierro una paja que lo lleva hasta la costa. En la costa están los barcos esperando. Ahí están los contenedores. Llenan contenedores y contenedores de hierro. ¿Cuánto pesará el hierro? ¿Ah? Y lo van a la embarcación de frente, ¿no? Ni siquiera lo procesan el hierro, se lo llevan así en bruto, para que ellos lo produzcan, hagan otra cosa y nos vendan a nosotros. Ese es el chiste de la minería y del hierro. Entonces, esas embarcaciones, pues, hierro pesa más que pescado. ¿Por qué no se hunde? Porque justamente el volumen que está sumergido es grande y el empuje también es grande. Entonces, ahí está la explicación del empuje grande, puede soportar todo el peso. Y el clavito lo dejo. ¿Cómo es el volumen del clavito? Su volumen. No es nada, ¿no? El volumen de un clavo no es nada, pues, en comparación que el volumen de un barco, o la parte sumergida del barco. Y como el volumen del clavito es bien pequeñito, pero bien pequeñito, el empuje va a ser bien pequeñito, tan pequeñito que el pesito del clavo le gana. El pesito del clavo le gana al empuje y el clavo se hunde. Y es lo mismo para la bolita de aceleración. Nada, el empuje es tan chiquito que es pequeñito el empuje, que el peso le gana. En cambio la pelota de fútbol, de fútbol, lo que sea, la pelota de playa, ¿no? ¿Qué pasa? La pelota pesa más que un clavo, un clavito. La pelota pesa más que un clavito. ¿Pero por qué no se hunde? Porque la pelota, como es más grande, a la hora de, ¿no?, sumergirse, solamente una parte nomás se sumerge, pero es un volumen grande, considerable. ¿Ah? Basta que la pelota se repose en el agua, el volumen que baja, ese volumen que está por dentro del agua es grande. El empuje es grande. El empuje es tanto que soporta el peso, entonces si tú te subes a un flotador, tú sin flotador te hundes. Tú te pones en el flotador, te subes el flotador, es amplio el flotador, ¿no? Está inflado. Cuando se introduce al agua, el flotador, una parte, el volumen es grande y el empuje también es grande. Tan grande que soporta tu peso y soporta también el peso del flotador, que no es nada. Esa es la explicación por qué los cuerpos aparentemente tan pesados, metálicos, pueden flotar, ¿no? El metal puede flotar, por ejemplo, en el agua. ¿Por qué? Porque el volumen sumergido es grande. Esa es la explicación de la fuerza de empuje. Cuenta la historia que Arquímedes estaba en su bañera, obligado a descubrir si la corona del rey contenía una proporción acordada de oro y una proporción acordada de plata. Como los cuerpos oro y plata, las sustancias son de diferentes densidades, entonces él, bañándose, se le ocurrió de que podía hacer ese cálculo.
si tiene menos oro y tiene más plata, ¿no? Tanto era su pensamiento que hasta bañándose razonaba y llegó a plantear, ¿no?, la solución del problema, y por emocionado salió desnudo, gritando por las calles: Eureka, Eureka, lo descubrí, ¿no? Ese es detrás de cámaras, ¿no?, de Arquímedes. Muy bien, chicos. Esa es la teoría del principio de Arquímedes, principio de Pascal, la presión hidrostática. Son las relaciones o ecuaciones con las cuales vamos a tener que enfrentar nuestra dirigida número 6, ya, ¿no es cierto? 6. Dirigida 6. Dirigida 6. A ver, listo. Muy bien. Dirigida número 6. A ver qué pasa, no responde. Hay que hacer un clic acá. Ahí está. Un bloque de granito de 52 kilogramos reposa en un piso horizontal. ¿Cómo se muestra? Determine la presión que ejerce en la base de apoyo debido a su peso. Claro, se apoya en su base. Su base es una región cuadrangular, creo. Bueno, vamos a ver. Entonces, el peso, la fuerza, va a ejercer sobre esa superficie una presión. ¿Cómo se calcula la presión? Primero, de que hay una superficie. Tiene que haber una superficie. Esa superficie es la base de este bloque. Pero la base es la que está acá abajo, y estas son sus dimensiones. Debe ser un cuadrado, pues, ¿no? La región cuadrangular. Ahí está. Una placa cuadrangular. Lado, lado. Eh, Fíjese que ya le he convertido ya la distancia, la longitud de centímetros a metros. Eso tiene que hacerse, ¿ya? Porque vamos a calcular el área. Sobre esta área se distribuye el peso. El peso, ya sabes que es mg, es 520 la fuerza. El peso vendría a ser la fuerza normal. Y el área, profesor, el área es pues lado por lado. 0,2 por 0,2, 0,04. 0,04 metros cuadrados, ya está convertido ya el área. Ya está calculado ya con la conversión el área. Aplicamos entonces. La presión es fuerza normal sobre área. La fuerza normal hace la función de la fuerza normal, el peso. Reemplazamos entonces. 520 sobre el área. El área ha sido calculado 0,04. Ahora hay que hacer esa operación, pues. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Quiero ver, a ver acá. ¿Está? A ver cuánto salió. No me diga, profe, no me diga nada. A ver. Un tercio. 13. ¿Ya? 13.000. Ahí está, más cerca. Claro, muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa así, 13.000. Como expresión, sería 13.000 pascales. ¿No es cierto, Vargas? Sí, ¿no? 13.000 pascales. 13.000. Hay Santos Vargas y Vargas Arroyo. Vargas Arroyo. Ya, familia. Muy bien. 13.000. Muy bien. Claro. Listo, pero muy bien. Efectivamente, resulta 13.000 pascales. Pero, chicos,
disculpen, pero las claves no hay esto. Allá, profe, basta que vea un 13, eso es. Ah, pero hay que explicar por qué, ¿no? Claro, hay un 13, esa es la clave, profe. Ah, pero ¿qué tal hay un 13, hay un 130, hay un 1,3? Ah, ¿cuál marcamos, no? Entonces, ¿por qué sale 13 kilopascales? Vamos a acostumbrarnos a trabajar la presión en kilopascales. Kilo simplemente reemplaza a los 1000. 13.000. 13.000. En vez de ser 1000, 13 kilos. ¿Ya? ¿Se acuerdan de kilojoules? Igual, ¿no? Kilojoules. 13.000. 13 kilopascales. El kilo es un prefijo numérico, justamente porque reemplaza el número 1000 de ahí el kilo. Entonces la respuesta es 13 kilopascales. Muy bien. O 13.000 pascales. Es lo mismo. Solo que para responder y encontrar la clave, lo hacemos la equivalencia de la conversión. Muy bien, tomen foto. Pasemos al segundo. Dice, una piscina, ahí está. Una piscina de 5 metros de profundidad. Está llena de agua. Claro, ¿de qué más va a estar llena la piscina? Pues, de aire. De agua. Determine la presión total que soporta el fondo, debe ser de la piscina. Acá lo voy a borrar ya. El fondo de la piscina. PATM. ¿Qué es eso, profesor? PATM. Presión atmosférica. 100 kilopascales, ya saben, ¿no? 100 kilopascales, 100.000 pascales. La presión atmosférica. No hemos hablado de la presión atmosférica, profesor. Usted ha hablado solamente de la presión hidrostática, la que ejerce los líquidos. La presión atmosférica, la que ejerce la atmósfera. Nosotros, en la costa, estamos a una atmósfera. A una atmósfera. ¿O a cuánto? ¿Sí? Una atmósfera, chicos. ¿Cuál es la presión estándar, la presión normal? Una atmósfera. O 10 a la quinta pascal. O 100 kilopascales. O sea, prácticamente la presión de 100 kilopascales es la presión atmosférica a nivel del mar. En otros sitios es menos, cuando estamos más bajo del nivel del mar. Y cuando estamos más alto, la presión es menor. ¿Ya? La presión por ejemplo, acá en Chosica nomás, ya es un poquito menor. Y la presión en Cusco ya es menor, todavía te da Soroche, ¿no? En Ticlo es menor la presión, ¿no? Te da Soroche. Ya, entonces la presión atmosférica se considera 100 kilopascales, hasta 105, por ahí de repente, pero 100 es el estándar, es a nivel del mar. ¿Ya? Esa presión atmosférica lo represento así. Quiere decir que aparte de la presión hidrostática que se ejerce en el fondo, también hay otro que aplasta. ¿Qué más que aplasta? La presión atmosférica. Eso más aplasta. ¿No? O sea, a veces se desprecia o no se considera. Por ejemplo, solamente si me dicen la presión hidrostática, solamente calculo la presión hidrostática. Pero si me dicen la presión absoluta, la presión total, a la presión hidrostática con la cual aplasta el líquido, debo sumarle la presión atmosférica con la cual también está aplastando el aire. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces. Ya les comenté algo. Vamos a calcular primero la presión hidrostática, que es la que hemos aprendido, ¿no? Densidad del líquido, gravedad y altura. Solamente primero la presión hidrostática. Reemplazando, sería, profe, ¿de dónde salió 1000? De eso no ha hablado, profe, ¿ah? De la agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos. ¿Se acuerdan que la densidad es kilogramos por metros cúbicos? La densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos.
Esa es la densidad del agua. Profe, ¿y por qué no hay dato? Ah, bueno, se supone que eso debe ser conocido. Se supone. ¿No? Pero anótale ahí aparte, porque vamos a utilizar varias veces esto. La densidad del agua, el líquido en este caso es agua, es 1000 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. La aceleración de la gravedad 10 y h 5 metros, o sea, acá está la ecuación. Reemplazando, sale 50.000 pascales, pero ya sabe la historia, ¿no? De los 1000, 50.000, 50 kilos, efectivamente, claro, 50 kilopascales. Ese... Ah, pero alguien más sigue aplastando. La atmósfera a la presión hidrostática le va a sumar la presión atmosférica. Ah, ya, la presión total será la presión hidrostática más la presión atmosférica. Listo, ya está servido ya, pues. La presión hidrostática ya lo calculé, profesor. Atmosférica, 100 kilopascal. Entonces, acá la presión hidrostática a kilopascal. ¿Ya? Porque si no haces esa conversión, por ahí te vas a marear. ¿Ya? Lo he convertido a kilopascal. Ahora ya, pues kilopascal más kilopascal más kilopascal. ¿Y cuántos kilopascales? 150 kilopascales. 150.000 pascales. ¿Ya? Entonces, hay una proporción que quiero que se dé cuenta. Mira, 50 kilopascales. Para 6 metros, será pues 60 kilopascales. Para 4 metros, será 40 kilopascales. Para 1 metro de profundidad será pues 10 kilopascal. O sea que cuando se trata del agua, la presión hidrostática va aumentando por cada metro que vas bajando, 10 kilopascales. Te lanzas a la piscina y estás a 1 metro, vas a soportar 20 kilopascales. Si estás a 3 metros, vas a soportar 30 kilopascales. Si estás a 4 metros, te ahogas ya, pues muy abajo. Mucho ya. ¿No? Muy bien. Entonces, por cada metro que vas bajando, 10 kilopascales cuando se trate del agua. ¿Ya? Con eso, con ese detalle, uy, tú puedes hacer los problemas al ojo. Bueno, cuando tenga que ver con agua. Pero, acá dice la ecuación que es proporcional a la profundidad, ya que la densidad y la gravedad va a ser constante. Claro, prácticamente en un depósito, etcétera, se considera la densidad pues la misma en todos los puntos. La gravedad la misma también. Entonces, directamente es proporcional a la profundidad o a la altura. Bien, esa es la historia de esta piscina. Vamos con la actriz. Vamos con la tercera. Con una sustancia de densidad 0,8 gramos por centímetros cúbicos, así se leía, 0,8 gramos por centímetros cúbicos. Se construye un cubo que tiene una masa de 0,1 kilogramos. Determine la arista del cubo. Este es otro tema. Está relacionado con esto. ¿Ya? Está relacionado. Un cubo tiene los cantos, los bordes se llaman aristas, ya no se llaman lados, porque esta es una figura ya sólida. Y los sólidos geométricos, estos cantos se llaman aristas. Como es un cubo, las aristas miden lo mismo. A. Listo. Arista con la masa, con la densidad. El concepto de densidad les voy a indicar acá. La densidad de cualquier cuerpo se obtiene dividiendo su masa entre su
volumen. Ahí está el volumen ya. El volumen implica las aristas, porque el volumen de un cubo depende de la arista al cubo, tal como lo vamos a ver ahora. Entonces, aquí está nuestra tablita de salvación. Con esto nos va a salir. ¿Conozco la masa? Sí, 0,1 kilogramos. ¿Conozco la densidad? Sí, 0,8 gramos centímetros cúbicos, profesor, pero antes usted dijo densidad en kilogramos por metros cúbicos. Solamente convertimos. ¿Ya? Convertimos. Y entonces, ¿el volumen se puede conocer? Claro. Si conocemos el volumen, se puede conocer la arista. Por lo tanto, continuamos. Masa, ahí está. Densidad, 0,8 gramos por metros cúbicos. ¿Ya? Pero acá lo que he hecho es lo siguiente. Para estar acorde con las unidades, gramos, centímetros cúbicos, la masa lo he convertido a gramos. Ajá. También es válido, ¿eh? También es válido. La masa lo he convertido a gramos. La densidad ya es... El volumen es igual a arista al cubo. Quiere decir entonces que con estas unidades, la A, que es arista, que es longitud, me va a salir de frente ya en centímetros. Ya no en metros. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en esa gama de unidades. En gramos, gramos por centímetros cúbicos, y el volumen debe salir en centímetros. ¿Cómo así, profesor? Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. ¿Ya? Reemplazamos. Densidad. Bueno, acá voy a reemplazar. Pero antes de reemplazar, voy a hacer un despeje, chicos. Como se conoce densidad, se conoce la masa, la arista, el volumen es el volumen. Lo único que he reemplazado es el volumen al cubo. Despeja, a ver, A. Ah, si el profesor me pone en una... ¿Cómo voy a despejar A? Claro, el A cubo pasa a multiplicar aquí y la densidad pasa a dividir. Y como yo quiero A, raíz cúbica. Fíjense bien si ha sido bien despejado. ¿Cómo es eso, profesor? El A cubo ha pasado en lugar de la densidad. La densidad ha dividido. Y una vez dividido, como quiero A, le saco raíz cúbica. Ahí está. Eso es. Ya le despejé la A. Así suavecito nomás. ¿No? Ahí está. La raíz cúbica de la masa sobre la densidad, siendo la masa 100 y la densidad 0,8. A ver, vamos a reemplazar. 100 sobre 0,8, raíz cúbica. ¿Quién sigue? Ajá. Esto es 8 entre 10. 8 entre 10. El 10 se le multiplica al 100, se convierte en 1000 y el 8 se queda solo. Ah, mira, esas operaciones hay que hacer. Hay que saber ya. Pues acá yo lo estoy ya, ¿no? Haciendo ya un poquito más ágil, ¿no? 8 entre 10. El 10 multiplica al 100 y 8 se quedó solito. 1000 sobre 8. Raíz cúbica. Puedes dividir 1000 entre 8 o, como ambos tienen cúbica, le he sacado raíz cúbica de ambos, tanto del 1000 como del 8. Raíz cúbica de 1000 es 10, porque 10 por 10 por 10 es 1000. Y raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 por 2 por 2 es 8. ¿Ya está? ¿Ya está? Ah, profesor, pero 10 entre 2, eso sí me lo dejan para mí, profe. Eso me sale 5. Y 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, este ejercicio nos ha servido para recordar, porque son conceptos físicos y químicos también a veces hacen densidades, ¿no? Masa entre volumen. Geometría. Ah, sí, pues, tengo que saber eso, que el volumen es A por A por A, o sea, lado por ancho por altura. Así se determina el volumen de cualquier cubo. ¿Listo? Y convertir unidades, miren, también se trabaja ese. ¿Listo? Como les foto, 5 centímetros es la respuesta. ¿De acuerdo? 5 centímetros.
Esa es la densidad. Ya. Por si acaso, 0,8 gramos por centímetros cúbicos es una forma de expresar también la densidad en lo que se llamaba sistema CGS, o sea, sistema antes del sistema internacional. Entonces se acepta. Tanto es así, chicos, que se acepta, por ejemplo, cuando a veces le preguntan, ¿cuánto es la densidad del agua? 1, dicen algunos. ¿Pero 1 qué? 1 gramo por centímetro cúbico. Profesor, ¿y 1 gramo por centímetro cúbico es lo mismo que 1000 kilogramos por metros cúbicos? Sí. ¿Y cuándo voy a utilizar uno u otro? Cuando trabajemos en el sistema internacional, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y si queremos en unidades pequeñas, en CGS, la densidad del agua también es 1 gramo por centímetro cúbico. Eso es, ¿ya? Pasemos entonces al cuarto. Si la presión hidrostática en A es 100% mayor, mira, hasta tenemos que saber el porcentaje, por 100% mayor que la presión hidrostática en B, determine la profundidad H. B está arriba, A está abajo, a todas luces se ve eso. Lógicamente que en A la presión debe ser mayor, porque está más abajo. ¿Y cuál es la relación? La presión en A es 100% mayor que la presión en B. ¿Cómo se interpreta 100% más? Por ejemplo, tengo 10 soles y voy a invertir para ganar 100%. O sea que voy a ganar otros 10 soles. Total, voy a tener 20 soles, o sea, 2 veces lo que tenía inicialmente. ¿No es cierto? Entonces, si la presión en A es 100% mayor que la presión en B, quiere decir que la presión en A es el doble de la presión en B. Matemáticamente, así llegamos. Dice que la presión en A es 100% mayor que la presión en B. O sea que es la presión en B más 100% de la presión en B. Eso quiere decir matemáticamente. Pero 100% quiere decir 1. ¿Ya? Es 100 sobre 100, pues 100% es 1. Entonces, lo que les estaba comentando, la presión en A es el doble de la presión en B. O sea, esa información en porcentaje se convierte a esta información en, bueno, pues, numérica, ¿no? De esa manera. La presión en A es 2 veces o el doble de la presión en B. Es el doble de la presión en B. Y con eso vamos a trabajar. Y el de la presión hidrostática. Chicos, si A debe ser el doble de B, la profundidad de A también debe ser el doble de la profundidad de B. Y si la profundidad de B es 1,5, para que sea el doble, la altura H debe ser ¿cuánto? ¿Será 3 o será 1,5? No te olvides que la profundidad, por ejemplo, la profundidad de A no es H, ¿ah? La profundidad de A es desde el borde hasta acá. La profundidad de B es del borde hasta B. No vayas a pensar que la profundidad de A es H. La profundidad se mide desde el nivel libre. Entonces, desde el nivel libre hasta A, esa profundidad debe ser el doble del nivel libre hasta B. Y para que sea el doble, H debe ser, pues, ¿cuánto? 1,5. Pero eso lo vamos a demostrar acá, con esta relación. Presión hidrostática en A debe ser doble de la presión hidrostática de B. Pero la presión hidrostática en A es densidad líquido, gravedad, por la profundidad hasta A. La profundidad hasta A es H más 1,5. Esa es la profundidad de A. Igual al doble, acá está el doble, 2. Densidad líquido, gravedad por H. Bueno,
Acá debe ser, chicos, H de B. ¿Ya? En el reemplazo te vas a dar cuenta, porque si no, ¿no? Si no vamos a poner... Acá. Se cancela densidad, gravedad, Queda 2. Aquí queda H masillo y acá es 2H. Acá, ¿qué pasaba? Ya. Y acá vamos a cambiar, ¿ah? Rapidito vamos a cambiar acá. Un pequeño, unos minutitos. Acá debe ser... Ah, ahí debe ser, chicos. No, como así, ¿ya? Y acá debe ser... Es lo mismo, ¿ya? Pero... Sí. Ya está. Ya, acá está el cambio. Para A, la altura es 1,5 más H. Ahí está. Este es para A. Densidad del líquido es el mismo. Densidad de gravedad el mismo. 2 es de la relación, que era el doble. Y la presión en B es densidad del líquido por la gravedad por la altura, que es 1,5. La altura de B, 1,5. Cancelamos densidad por gravedad, se cancela. Aquí queda altura más 1,5 y acá queda 2 por 1,5, que es la altura de B. 2 por 1,5 es 3 y 1,5 pasa a restar y la respuesta es 1,5. ¿Ya? Igual va a salir 1,5, solo que antes había una incoherencia. ¿Ya? Eso es. Entonces, la altura debe ser 1,5. Y efectivamente, mira, la altura hasta B sería 1,5 y la altura hasta A sería 3 metros, porque se suma todo. ¿Ya? ¿Por qué debe ser 3 metros? Todo debe ser 3 metros, porque es el doble de B. La presión es el doble. Y para que sea 3 metros, H justamente es 1,5. Esa es la respuesta en este nuestro ejercicio número 4. ¿De acuerdo? Vamos con la 5. Ah, sí. Bueno, todo esto me habla porque hay que colocar también estos ejercicios de eco, destrezas cognitivas. Hay que leer y extraer lo importante. La atmósfera es una mezcla, pues, de un conjunto de gases, ¿no? Está el oxígeno, el nitrógeno, hidrógeno, argón, pero en porcentajes más es el oxígeno. Y esa capa de aire, justamente, ejerce una presión. La presión atmosférica, vamos a considerar 100 kilopascal, tal como hemos venido haciendo. Vamos a determinar la presión total en el fondo del recipiente. Acá hay un recipiente, pero dice que la densidad de A es 800 y la densidad de B es 1000. Claro. Estos dos líquidos no se mezclan. Son inmiscibles, no se mezclan.
Como tal, forman dos capas acá. Una capa, una columna acá de 3 metros de líquido A y 3 metros de líquido B. O sea que el fondo va a ser aplastado por la columna de B y por la columna de A. Y por la presión atmosférica. Hay que considerar. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la presión total. Entonces, vamos a hacer como el caso anterior, que primero vamos a determinar la presión hidrostática de ambos líquidos en el punto, en la base, y luego le sumamos la presión atmosférica. Entonces, vamos a pasar a calcular la presión hidrostática solamente de los líquidos. O sea que la presión hidrostática será la presión debido al líquido A más la presión debido al líquido B. Desarrollando, la presión hidrostática total sería pues densidad de A, gravedad por la altura de A, por la columna de A. Ese es para A, para el líquido A. Para el líquido B es densidad de B, el líquido B es otro ya, pues, ¿no? Su densidad es otro también. La gravedad se repite y su altura, altura de B. Las alturas, chicos, las alturas son las columnas del líquido. O sea, no vayas a pensar, bueno, la altura de B, profesor, es 3, y la altura de A sería pues 3 más 3. Todo, no. No es eso. Estas alturas son las columnas de cada líquido. Por ejemplo, ¿cuánta columna de B hay? Solo 3 metros. ¿Y cuánta columna de A? Solo 3 metros. Eso es lo que se va a reemplazar. ¿Ya? Las H's en este caso son las columnas de cada líquido. Eso es cuando se trata de líquidos no miscibles que están superpuestos acá. A es con 1000, pues, trabaja con 1000. Su densidad es 1000, la gravedad 10 y su altura, su columna es 3. B es menos denso, 800, por 10 la gravedad y su columna también es 3. Ojo que abajo debe ir el más denso. Siempre. Siempre que mezcles sustancias no miscibles, el más denso va para abajo y el menos denso para arriba. ¿Ya? En eso se basa también el trago llamado Machu Picchu. Ya de repente ustedes conocen, ¿no? Han visto, ¿no? No han tomado, pero han visto, ¿no? Han visto. Y en ese caso, pues, se van colocando así capas con cuidado. El más denso abajo, de color de repente verde, el menos denso en el centro, rojo de repente, y más arriba otro, menos denso todavía, amarillo, y así se va formando sus colores. ¿No? Así. El color simplemente es para separar, para que se note, ¿ya? Para que se note quién es quién. ¿Ya? El color es para separar solamente quién es quién. La mezcla en sí depende de la densidad. El más denso, abajo. ¿Ya? Si el más denso le tiño de verde, el verde se va abajo. Pues. Si el más denso lo tiño de rojo, el rojo se va abajo. Si el más denso lo tiño de amarillo, el amarillo se va abajo. ¿Verdad? O sea, no siempre el rojo va a estar abajo, no. Eso depende de la densidad. El color es gusto de cada, ¿cómo se dice el que prepara? Barman, ¿no? Bueno, de cada uno. Muy bien, entonces el más denso siempre abajo. ¿Está? Ojo que todavía acá estamos trabajando con pascales. Aquí me sale 30.000 pascales. Y aquí me sale 24.000, ¿no? O sea que al final me sale 54.000 pascales. Pero como yo sé que tengo que trabajar en kilopascales por la presión atmosférica, 54.000 pascales equivale a 54 kilopascales. O sea que al final las dos columnas de líquido producen en el fondo una presión hidrostática de 54.000 kilopascales. Esa es la columna de líquido, o los dos líquidos, pero ahí me piden la presión total, entonces ya sabes, ¿no? La presión total o la presión absoluta es la presión hidrostática más la atmosférica. La hidrostática de los dos, que ha sido calculado 54 kilopascales. Entonces sumamos nomás, bueno, 54 kilopascales más los 100, al final me sale 154 kilopascales. Esa es la presión total.
Y si solamente me piden la presión hidrostática, solamente será pues 54 kilopascales. Nada más. ¿Sí? Esa es la historia para esta historia de problema, ¿no? Largo acá el enunciado. Y continuamos, vamos a la sexta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Una duda? Claro, 154 kilopascales, muy bien, han estado avanzando. Muy bien. Así, claro. Muy bien, muy bien. Todo claro, entonces vamos a continuar. Sexta, vamos a la sexta. Corresponde. Necesita su golpecito. Ya está. Ahora sí. 6. Si la presión hidrostática en A es 10 kilopascales, determine la presión hidrostática en B. Acá solamente presión hidrostática, ¿no? Solamente, ¿eh? No nada de atmosférica, no nos compliquemos, solo la hidrostática. No me dicen si es agua. ¿Quién puede decir si es agua? No dice. Entonces, debe salir por otro medio. Pero tanto B como A está afectado por el mismo líquido. Y como se trata del mismo líquido, la presión hidrostática es proporcional a la profundidad. Profi, ¿cuánto es la profundidad hasta A? Bueno, hasta el fondo es 16, hasta A es un poco menos. El radio de esta superficie esférica vale 10 metros. O sea, este 10 metros tiene que trabajar con 37, 90, en el otro lado 53. Este 10 metros tiene que trabajar con 5,3 para determinar estos lados. Conociendo estos lados, por diferencia, voy a hallar la profundidad de A. Conociendo este lado, por diferencia, voy a hallar la profundidad en B. Una vez hallada la profundidad, ya este problema ya está ya casi derrotado. Casi, una estocadita más y ya está. Vamos entonces. Voy a repetir la figura para hacer los trazos. ¿Ya? Atento. Primer trazo. Como nos dimos cuenta de que la profundidad es importante, vamos a calcular las profundidades de cada punto. Está. 10. Por suplemento, todo debe ser 180, ya tengo 37, más 90, acá debe ser 5,3. Si esto vale 5,3, el que se opone a 5,3, ese cateto vale 8. Ahí está, 8. ¿Y para qué 8, profesor? Si este pedacito vale 8, y desde la base hasta arriba es 16 metros, quiere decir que la profundidad de B, ahí va, la profundidad de B vale 8 metros. Listo. Ya hemos determinado la profundidad de B. ¿Ya? Haciendo uso de nuestra trigonometría y geometría, suma de segmentos. Bueno, todo un rollito. Todo un rollito. Acá, igual, voy a construir este lado. Ahí está. Claro que también esta hipotenusa vale 10, porque es radio, pues, ¿no? 10. A 37 se opone 6. 6 metros. Por lo tanto, si de la base hasta arriba es 16, hasta A será 10 metros. Entonces, chicos, para A, 10 metros. Para B, 8 metros. Si para 10 metros A, la presión es 10 kilopascales, mira, me estoy comentando, ¿eh? Si para 10 metros es 10 kilopascales, para 8 metros, ¿cuánto será? 8 kilopascales. O si no, si en 10 metros hay 10 kilopascales, en cada metrito estará aumentando ¿de cuánto? De 10 en 10. Un metro, 10. Un metro, 10 más. Otro metro, 10 más. Sí, hasta que pasen 10 metros, ahí están los... estamos hablando con 10, ¿no? Creo que es 100, ¿ah?
Ya, creo que 100, para que quede claro. También que estuvimos, bueno, pero sin eso, claro, si fuese 10, sería 8. Y si fuese 100, sería 80. Me parece que es con 100. Vamos a ver. Ya, utilizando la matemática. Presión en B es densidad del líquido por la gravedad por su profundidad. Presión en A es densidad del líquido, gravedad por su profundidad de A. Eso dice la relación matemática. Voy a dividir convenientemente presión en B entre presión en A. Divido miembro a miembro. En el otro lado también todo este paquetito entre todo este paquetito de B, acá entre el paquetito de A. Ahí está. Cosa que se va a cancelar densidad, densidad, porque se trata del mismo líquido. Gravedad, gravedad también se cancela. Y quedan las alturas. A ver, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Ajá. Queda de que la presión en B es altura de B entre altura de A por la presión en A. O sea que altura de A de B, que es 8, entre altura de A, que es 10, por 100. Ya, era 100, chicos. Acá hay que corregir, ya. 100. 100. Entonces, si es 100, hace la división, te sale 80. ¿Ya? Una pequeña correccióncita, ¿ya? Siempre se pasa. Acá debe ser 100cito, ¿ya? 100cito. 100. Ahora sí. Entonces, les comentaba, ¿no? Si para 10 metros, ahí está. Si para 10 metros es 100, hemos hecho la corrección, por cada metro es 10. Un metro 10, un metro 10, un metro 10, 10 metros, 100 kilopascales. En 8 metros habrá justamente 80 kilopascales. Y esa es la forma como se ha trabajado. Puede hacerlo así, de manera rigurosa, ¿no? De manera rigurosa. O puedes aplicar proporcionales, directamente proporcional. La presión es proporcional, directamente proporcional a la profundidad. Si para 10 metros es 100, para 8 metros es X. Regla de 3 simple y lo calculas. Y te sale justamente 80. ¿Ya? Cuando yo estoy en el examen, ya no voy a estar demostrando así con la matemática, así, demostrando que para acá, para allá, divido. Eso no vas a demostrar, pues, habilidad. Habilidad. ¿Y la habilidad cuál es? De que la presión hidrostática es proporcional a la profundidad. ¿Ya? Más profundidad, más presión. Y hay una proporcionalidad. 80 kilopascales, marca la clave. Esa es la respuesta en la número 6. ¿De acuerdo? Vamos todavía con la siguiente. Dice, en el sistema adjunto, los líquidos son agua y aceite. En reposo. Determine la altura H. Bueno, este H ha sido cambiado por H minúscula para que se trabaje mejor, ¿ya? No hay problema, no hay problema. Acá está. Densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Densidad del aceite, 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? También la densidad del agua puede ser 1 gramo por centímetro cúbico. Es lo mismo. Y la densidad del aceite, 0,8 por centímetro cúbico. ¿Qué está haciendo, profe? Puedes dividirlo entre 1000, pues. Así, entre 1000. Entre 1000 me sale 1 y entre 1000 me sale 0,8. Pero cuando hago eso, me sale en gramos por centímetros cúbicos. Este sistema es un tubo en U. Tubo en forma de U, pero solamente se resume a tubo en U. Son vasos comunicantes. Son dos recipientes unidos por su base. Es un vaso comunicante. Un tubo en U. Y hay dos líquidos que no se mezclan, agua y aceite. Ya sé, profe, el agua es celeste y el aceite es marrón, porque así lo conozco. Si fuese amarillo, el aceite fuese amarillo. Ya.
En realidad los colores han sido elegidos exprofesamente, pero lo que manda aquí es la densidad. ¿Qué habíamos dicho de la densidad? Que el más denso tiene que estar más abajo. ¿Y quién está más abajo? El celeste, ese color. Entonces el agua tiene que estar acá abajo. ¿Ya? O sea que el celeste o algo parecido es agua y el otro es aceite. Por la densidad. ¿Ya? Vamos entonces. ¿Cómo se resuelve esto de acá? Bueno, ya está identificado acá. Ya está identificado. Agua está acá. No te olvides. Aquí vamos a aplicar la propiedad de los tubos, de los vasos comunicantes. ¿Qué decía esta propiedad? Si yo trazo un nivel en un mismo líquido, los puntos correspondientes a ese nivel van a tener la misma presión. La misma presión. ¿Ya? Los puntos contenidos en un mismo nivel pertenecientes a un mismo líquido van a tener la misma presión. La misma presión. El nivel se traza convenientemente. Por ejemplo, si yo el nivel lo trazo acá arriba, en un punto hay aceite y en el otro punto hay aire. No están en un mismo líquido. Si el nivel lo trazo acá en el intermedio, acá, en el intermedio, en un punto va a estar el agua y en el otro punto va a estar el aceite. No es un solo líquido. En uno hay aceite y en el otro es agua. No es el mismo líquido. Pero si lo trazamos aquí abajo, un nivel aquí abajo, a ver, trázalo, profe. Ah, no, antes. Por cada zona abierta va a ingresar la presión atmosférica. No te olvides. Si está la zona abierta, la boca abierta, el recipiente abierto acá, va a entrar la presión atmosférica a accionar. Aplasta por acá y aplasta por acá. Listo. Les estaba hablando del nivel. El nivel. Ahí está el nivel. ¿Ven? ¿Se vio? El nivel. En este nivel, como corresponden estos puntos A y B a un solo nivel, van a tener la misma presión. ¿Ya? A y B se hallan en la misma presión del mismo líquido. ¿Cómo así, profesor? A ver, ¿cómo así? B está en el agua. A, profe, pero A no se sabe. Puede estar en el aceite o en el agua. Pero como es la interfase, A, por conveniencia, pertenece al aceite. Pero por conveniencia también pertenece al agua. Y como a mí lo que me interesa es que pertenezca al agua, entonces el A pertenece al agua y el B también pertenece al agua. ¿De acuerdo? El punto A, como es compartido, no, profesor, como es un punto, la mitad para el aceite, la mitad para el agua, ¿no? Pues un punto es un concepto, ¿no? Que no tiene dimensión, pues, ¿no? Entonces, el punto A sí pertenece al agua y el punto B también, pero pertenece al agua para pasar el nivel. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué decía? ¿Qué decía este principio? Allá, la presión en A debe ser igual a la presión en B. La presión en A debe ser igual a la presión en B. Ahora sí, atento, atento, atento. A. A está siendo aplastado por el aceite y por la atmósfera. Entonces la presión en A será la suma de la presión del aceite más la presión atmosférica. El punto B está siendo aplastado por este pedacito de agua o por esta porción de agua y la atmósfera. Todo esto es atmósfera. Eso voy a igualar. Desarrollamos entonces. En A, la presión sería la presión atmosférica, porque aplasta, más la presión del aceite. ¿Ya? Y en el punto B, la presión atmosférica más la presión que ejerce el agua, ya que este celeste es agua. Listo. Como se repite en ambos miembros la presión atmosférica, chao, se va, se va. Entonces, ¿pero para qué lo pones si se va a ir? Luego van a entender por qué. ¿Ya?
sino que cuando ya usted vea que está abierto, ya en otro problema ya no lo ponga, pues, porque igual se va a ir, porque en ambos lados va a aparecer. Ya cada punto va a ser un miembro, ¿no? Ecuación, miembro A, miembro B, algo así, ¿no? Miembro de una ecuación. Se va a ir. ¿Ya? Bueno, pero acá estamos explicando. Se va. Y al reemplazar de presión del aceite será densidad del aceite por gravedad por su altura. Densidad del aceite, gravedad por la altura del aceite. Y acá presión del agua. Densidad del agua, gravedad por la altura de agua, la columna de agua. Ojo, la columna de aceite, la columna de agua. A eso estamos llegando. Creo que acá también se cancela G. Bueno, seguramente ya se canceló G. ¿Ya? Se canceló G y... ¿O no? ¿Vamos a reemplazar? Bueno, ¿qué les parece? Que se va a cancelar, ¿no? Se debía cancelar. Yo lo he reemplazado. Acá no sé qué me ha pasado. Bueno, pero igual se va a cancelar, pues, chicos. No tengo que alarmes acá. Se cancela. Cuando tú divides todo esto, entre todo esto, te va a quedar 50 acá y acá te va a quedar 1. O sea, acá sería 400.000 entre 8.000. Ya, pues, 8.000 va 1, 8.000 va 50. ¿Ya? O cuando este 8.000 pasa a dividir a todo esto, sale 50. Y queda así. Ajá. 40 más H, 50. ¿De dónde salió, profesor, 40 más H? Es que la columna de aceite es 40 centímetros más este H. Todo esto es la columna del aceite, no solamente es H. La columna de aceite es toda esta franja. H más 40. Esa es la columna de aceite, esa es su altura de aceite. Y la altura de agua, solamente 40. ¿Está? 40. ¿Ya? Acá no se han modificado las unidades y la respuesta de frente me va a salir 10. ¿Pero 10 qué? Centímetros. 10 centímetros. ¿De acuerdo? De ese modo. ¿Ya? Así se trabaja con tubos en forma de... ¿Mm? Bueno, acá, chicos, si pueden obviar pasos, los simplifican acá. 10 con 10 se va, G con G, y solamente quedaría 800, y acá solamente quedaría 1000 por 40 nomás. Nada más, porque 10 con 10 se va a ir. Bueno, es cuestión de las simplificaciones. Sale 10 centímetros. Esa es la columna por encimita de este nivel que debe haber adicional de este tipo de aceite. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Ahora tenemos líquido y gas. Este rosadito es gas y este líquido es este celeste. ¿Mm? Vamos a determinar la presión del gas encerrado. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es, ¿a dónde afecta la presión atmosférica? La presión atmosférica afecta si el recipiente está abierto. Acá este terminal, esta boca del recipiente está abierto, por lo tanto, ahí está la presión atmosférica. En cambio aquí, ya no, está cerrado. Y acá no afecta la presión atmosférica, no afecta, ¿ya? Eso es, no está. Si estaría abierto, sí, pero no, está encerrado. ¿Ya? Entonces acá tenemos el gas y acá tenemos el líquido, agua. Es agua. ¿De acuerdo? Así es agua. Así que sí, es agua. Creo que la figurita dice agua. Entonces tenemos agua y gas. Queremos saber cuál es la presión del gas. Listo. Entonces vamos a tener que trazar un nivel que contenga al mismo líquido. Y creo que es este de abajo, pues, ¿no? Este nivel. Ahí vamos a trazar el nivel. ¿Ah? Ya está. Trazamos el nivel. Coincide con la parte más abajo. El punto A
pertenece al líquido. El punto B, profesor, pertenece al gas y al líquido, pero para cuestiones de cálculo pertenece al líquido. Si pertenece a los dos, pertenece al líquido también. ¿Ya? Por lo tanto, utilizamos ese principio, ¿no? Los puntos A y B se hallan, ¿no? Mismo nivel. Y tendrán la misma presión. Del mismo líquido también. Mismo nivel, mismo líquido. Listo. Por lo tanto, tendrán la misma presión. Esto. Pero fíjate, el punto A es aplastado por el agua, por esta columna de agua, más la presión atmosférica. Y el punto B solamente es aplastado por este gas. Ajá. Pero acá lo que he hecho es lo siguiente, ¿eh? He intercambiado. B es igual a A, profesor, pero ¿por qué no pone A igual a B? La presión en A es igual a la presión en B, pero es lo mismo. Solo por razones de cálculo, ¿se acuerdan cuando decimos energía, no? Depende, ¿no? Puedo mover la ecuación, puedo invertirlo. La igualdad no se altera, sigue siendo igual. Empieza en B. Empieza en B. En B, B solamente es aplastado por el gas. Por lo tanto, B solamente está afectado por la presión del gas. Y A está afectado por la presión del agua más la presión atmosférica. Ahí está. ¿Ve? B solamente actúa la presión, solamente es aplastado por la presión del gas. Y A es aplastado por la atmósfera más la presión que ejerce el agua. Entonces la presión en gas sí lo conozco, mira. A ver, voy a reemplazar. Presión atmosférica más presión del agua. Densidad del agua, gravedad por su altura. Seguimos reemplazando. ¿Ya? Presión de la atmosférica más densidad del agua 1000, gravedad 10 y altura 1. Seguimos reemplazando. Ajá. Mira lo que he hecho, ¿ah? Presión atmosférica es 100 kilopascales. Eso sí lo sabemos. ¿No es cierto? 100 kilopascales. Es la presión atmosférica. ¿Ya? Aunque acá de repente no lo dice. Pero la presión atmosférica es 100 kilopascales. ¿Y de dónde salió 10 kilopascales? 100 kilopascales. De acá salió 10 kilos. A ver, 10 por 1, 10. 10 por 1000, 10.000. O sea que esta zona, esta parte que dice 10.000 pascales, 10.000 pascales, se ha convertido a 10 kilopascales. De ahí salió 10 kilopascales. Por lo tanto, ya ha sido convertido a kilopascales, ya se puede sumar con la presión atmosférica, que también está en kilopascales. Eso, lo reemplazo. Sería 110 kilopascales. ¿De acuerdo? Claro. Así se calcula la presión del gas. Esa es la presión del gas. ¿Ya? Este gas es así. Tiene gran presión. Está apretado acá. Está bien apretado, bien ajustado está el gas. 110 kilopascales. ¿Ya? Entonces, aquí estamos rescatando la presión atmosférica, que vale 100 kilopascales. Eso hay que agregar a la presión hidrostática ejercida por el agua. Claro, 1 metro ya sabía, ¿no? Por cada metro en el agua, ¿cuánto es? 10 kilopascales. En 1 metro 10 kilopascales. O sea, en el punto A, que es igual en el punto B, la presión en el punto B es igual a 10 kilopascales más 100 kilopascales. 110 kilopascales. Si es que lo hubiésemos hecho al ojo. Por cada metro, 10 kilopascales. La 9, creo que es lo mismo. Ya sí, he detectado que es lo mismo, así que yo lo he reemplazado por otro ejercicio. Ahí está. Otro ejercicio, chicos. ¿Ya? La 9 ha sido reemplazada. Como era lo mismo, no va a ser lo mismo, voy a repetir lo mismo. Y la respuesta es lo mismo también. Solo que la figurita, en vez de una forma cúbica y una forma esférica, pero es lo mismo. ¿Ya? Los datos son los mismos, la respuesta es lo mismo, la del desarrollo también. Vamos con la 9. Vamos a hablar del empuje. Es importante haber desarrollado la teoría de fuerzas, del diagrama de cuerpo libre, de equilibrio.
hemos hecho, ¿no es cierto? Tanto así que la figurita casi lo mismo, solamente le hemos puesto agua, ¿no? Le hemos puesto agua. Bueno, me piden la tensión del cable. La tensión. Chicos, si no hubiese agua, estaría en el aire, el peso del bloque es 40 newton. Profe, acá dice 4 kilogramos, pero el peso es 4 por 10, masa por la gravedad. No te olvides, ¿ah? Peso, masa por la gravedad. Entonces, si estaría en el aire, las fuerzas serían el peso y la tensión. Peso para abajo, que sería 40 newtons, y la tensión también sería 40 newtons para el equilibrio. Entonces, si este bloque está en el aire, la tensión va a marcar o va a soportar 40 newtons. Pero, no está en el aire, está en el agua. En el agua. Dentro del agua está este. ¿Y qué dice Arquímedes? Aparte de estar gritando Eureka, ¿qué dice Arquímedes? ¿Ah? Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido, total o parcialmente, va a experimentar una fuerza hacia arriba llamada empuje. Empuje. Y esa fuerza de empuje va a depender de la densidad del líquido y del volumen sumergido. Todo el cuerpo se sumerge, o sea que el volumen sumergido es todo este volumen que me dan, 0,02 metros cúbicos de volumen. Ese va a ser el volumen sumergido también. ¿Ya? Es todo el volumen. Muy bien. Pero me hablan de equilibrio. Y cada vez que usted escuche la palabra equilibrio, lo primero que debe hacer es diagrama de cuerpo libre. Cada vez que me hablan de equilibrio, diagrama de cuerpo libre. ¿Ver? Entonces, profesor, repita la figura y proceda. Peso, mg. ¿De acuerdo? Empuje de líquido. Falta una fuerza. La tensión. Corte imaginario, tensión. Por lo tanto, hay tres fuerzas. Peso, tensión y el empuje. Debido a que el bloque está dentro del líquido. Debido a que el bloque interacciona con el líquido. El líquido le ejerce un empuje, una fuerza vertical hacia arriba. Listo. O sea que hay tres fuerzas. Y hay equilibrio. Chicos, si hay equilibrio, ¿qué se cumple? Fuerza hacia arriba igual a fuerza para abajo. Para arriba, tensión más empuje. La suma de los dos debe ser igual al peso. Listo. Ahí está la ecuación. Por equilibrio. Sumatoria de fuerzas para arriba igual para abajo. Eso ya hemos hecho. Entonces, si yo quiero la tensión, pasa a restar, profe. Claro. Le llamo ecuación 1. M vale 4, G vale 10, esto vale 40. ¿Quién falta calcular? El empuje. Pero ¿cómo se calcula el empuje? Empuje es igual a densidad del líquido, gravedad, volumen sumergido. Este volumen que me dicen 0,02 metros cúbicos, todo se considera porque todo está dentro del líquido. Listo. Así vamos a calcular el empuje. A ver, empuje, ¿cuánto vales? 1000. Densidad líquido del agua, 1000. Gravedad, 10. Volumen, 0,02. ¿Y cuánto es eso, profesor? 20. Quiere decir que el empuje vale 20. 20 newton. Listo. El mg ya se conoce, el empuje ya se conoce, vamos a reemplazarlo en 1. Entonces, la tensión será pues 4 por 10 menos 20. Ya sabes que 4 es la masa, 10 es la gravedad, y menos 20 que es el empuje. Por lo tanto, la tensión es ahora, ¿cuánto? 20 newton. Ya, profesor. En el aire, la tensión era 40 newtons. Y en el agua, cuando el bloque está en el agua, la tensión es
20 newtons. Si colocásemos un aparato acá que se llama dinamómetro, que es lo mismo que lo que va a leer la tensión, en el aparato acá, el dinamómetro, en este caso, cuando está en el agua, va a marcar 20 newtons. Pero si lo sacamos al aire, va a marcar 40 newtons. ¿Ah? El dinamómetro me indica el valor de la tensión. Entonces, ¿qué es 20 newtons? La tensión del profe. Sí, pero ¿saben qué? 20 newtons también es el peso aparente. El peso aparente. O sea que aquí el peso aparente es 20 newtons. Pero realmente, ¿cuánto pesaba el bloque? El bloque realmente, cuando está en el aire, pesa 40 newtons. ¿Qué quiero llegar a comentarles esto? Si tú has entrado a la piscina, por ejemplo, la piscina, ¿ya? Si tú cargas a alguien afuera de la piscina, pesa, ¿no es cierto? Pesa, lo cargas a alguien. Pero si a ese alguien lo metes a la piscina, te metes a la piscina y lo cargas dentro del agua, ya pesa menos. Tanto así que puedes cargarlo, ¿no? Y le puedes enseñar a que nade, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿No? ¿Ah? Entonces, mira, en el aire pesa, pero en el agua tiene menos peso, aparentemente, perdió peso. ¿Por qué? Porque en el agua te está ayudando ¿quién? Te está ayudando el empuje. El empuje te está ayudando. ¿Sí? Por eso es aparentemente pesa menos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces el empuje siempre nos da una ayudita, chicos, ¿ya? Cuando estás dentro del agua, pues, lógicamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la tensión en este caso es 20 newtons. Todavía hay un par más, no se alarme. Se tiene un iceberg. ¿Qué es un iceberg? Eso que se le tumbó al Titanic, profe, ese es el iceberg. Un bloque de hielo grande, inmenso, toneladas y toneladas. Bueno, en este caso se considera el hielo, el iceberg, el hielo, que su densidad es 900, poco menos que el agua. Es poco menos, el agua es 1000. Del iceberg, del hielo, es 900. Flotando, determina el volumen de la parte visible. ¿Se acuerdan de la película? Yo puedo oler el hielo, dice no el vigía. El vigía mira y solamente ve un pedazo así, ¿no? La parte visible nomás del iceberg. Pero por abajo está toda la mole. Fíjense en el iceberg, mira. Ahí está. Solamente se ve una porcioncita. Lo colosal está por debajo. Ahí está el iceberg. Está flotando, dice. Listo. Y me piden determinar qué parte es la que se ve. O sea, debo buscar una relación entre el volumen total y la parte que se ve. ¿Qué parte del volumen total se ve? ¿O qué parte del volumen total está sumergido? ¿Ya? Dependiendo de cualquiera de eso, se puede determinar. Se puede determinar, ¿ya? Dependiendo de ello. Muy bien. Aquí la palabrita mágica es flotar o flotando. ¿Qué es flotar? Que vamos a ver ahí. El peso del iceberg, de todo el iceberg, de todo el bloque, su peso se va a equilibrar con el empuje. Acá no hay cuerda, solamente está el empuje y el peso. Y si está flotando, los cuerpos flotan porque el empuje se equilibra con el peso. Todo se parte de ahí. A ver, por equilibrio entonces, el empuje es igual al peso, por equilibrio. Pero, nosotros tenemos el empuje. ¿Cómo se determina el empuje? ¿Cómo se determina el peso? Vamos a ver. Vamos a partir por el empuje, que es el más sencillo. El empuje es igual a densidad de líquido, gravedad y el volumen sumergido. Eso lo sabemos. Listo, queda guardadito ahí. ¿Ya? La densidad del iceberg
es su masa entre su volumen total. Esa es la definición de la densidad. La densidad es masa entre volumen, ¿no? Así es. ¿Se acuerdan? Del primer problema, creo. O del segundo, no me acuerdo. Densidad es masa entre volumen total. Acuérdense el volumen total, el volumen del cubo, ¿no? Eso es, el volumen total. Esa es la densidad del aire. Por lo tanto, de aquí voy a despejar la masa. La masa del iceberg es igual a, vas a multiplicar, densidad del iceberg, estoy hablando bien en inglés, ¿no? Iceberg, por el volumen total del iceberg. Muy bien, volumen total. Esa es la masa. Entonces, en la ecuación 1 voy a hacer ese reemplazo. En vez de empuje, acá está su equivalente, y en vez de la masa del iceberg, todo este producto. A ver cómo nos va. Reemplace. Reemplace. La primera parte, densidad del líquido. ¿Sí? Una cosa es, para el empuje, es la densidad del líquido, no es la densidad del aire, ¿verdad? Densidad del líquido. Gravedad, volumen sumergido. La masa del iceberg es densidad del iceberg ¿no? Por el volumen total. ¿Ya? Y esta es la gravedad también. La gravedad, lo he combinado acá. Debería ser, ya, aquí hay una gravedad de más. Esta gravedad lo voy a borrar. ¿Qué ha pasado acá? Esta gravedad lo voy a borrar. ¿No? Ahí está. Listo. Ahí lo tenemos. Ahí está. Siempre se escapa el mito, ¿ya? Ya. Lo que he reemplazado es el empuje. Empuje de líquido. Decía líquido, gravedad, volumen sumergido. Y la masa del iceberg es densidad del iceberg por el volumen total. Y está también por G. Por G. Por G. Por G. Ya está. Eso es. Por G. Ahora vamos a simplificar lo que se puede simplificar. Creo que G se va a cancelar, ¿ah? Se cancela G y voy a despejar volumen sumergido. Ya cancela lo G. G ya no está, se fue. Volumen sumergido será pues densidad del iceberg sobre densidad del líquido por el volumen total. Ahí está, despejado. Está despejado. He despejado el volumen sumergido. Por lo tanto, el volumen sumergido será densidad del iceberg, 900. Densidad del líquido, 1000, porque es agua. Profe, pero es agua salada. No importa, es agua. Agua. Por el volumen total. Haga la división. Ahí está. Volumen sumergido es 9 décimos del volumen total. Ahí se lee, ¿no? El volumen sumergido, el volumen que está dentro, es 9 décimos del volumen total. Pero vamos a hablar en porcentaje. El volumen sumergido es el 90% del volumen total. Si la parte que está dentro del líquido es el 90% del total, ¿qué parte es la que se ve? La parte que se ve es lo que falta, o sea, el 10%. Entonces, todo depende de esta densidad de 900. Con ese dato de la densidad del hielo, hemos llegado a esa conclusión de que la parte visible es 10% de la parte total. O la parte sumergida es el 90% del total. O sea, por diferencia. La pregunta era, determine el volumen de la parte visible, o sea, la parte que está encima. Muy bien. Entonces, el volumen visible será 10% del volumen total. ¿Sí? Eso es. Bueno, vamos a ver esto de acá. ¿Qué pasa cuando está inclinado? Bueno, la idea es lo mismo, ¿ah? Primero se ejerce presión por este lado, la atmosférica, y trazamos el nivel. Acá, justo acá.
Aquí el líquido, aquí el líquido. ¿Ya? Eso es. Los puntos A y B están soportando la misma presión. Pertenece. A pertenece al aceite y B también pertenece al aceite. ¿Sí? Y aplicamos presión en A igual presión en B. A es aplastado por esta columna de aceite más el gas. B solamente es aplastado por la atmósfera. Pero ojo, este 50 no es la altura. La altura es esta. Para esta columnita, la altura es 30 centímetros. De esa manera, hemos descubierto esta alturita de esa columna, la columna del aceite, ¿ya? Por la resolución de este triángulo, ¿ya? Porque si este es 37, el de acá también es 37. Y a 37 se opone 30 centímetros, ya que la hipotenusa fue 50. Para eso ha servido el ángulo, ¿ya? Este 50 ya trabajó con este 30. Listo. En A es aplastado por el gas y el aceite. Y B solamente es aplastado por la atmósfera. Entonces, la presión del gas será, pues, presión de la atmósfera menos presión del aceite, que pasa a restar. Pasa a restar. ¿Ya? Para despejar, restar. Ahora, reemplacemos. Presión del gas será presión atmosférica menos densidad del aceite, gravedad por la altura. Seguimos. Seguimos. Presión del gas atmosférica menos esta cantidad. Acá tenemos otro más. Aquí me sale 2400 pascales. Vamos a kilopascales. Presión atmosférica, vamos a considerar 100, ¿ya? 100 kilopascales, acá está considerado 100, ¿ya? 100 kilopascales menos, divido entre 1000, ya tengo en kilopascales, 2,4 kilopascales. Pero ya se puede restar, ¿ya? Cuando tú divides entre 1000, 2400 entre 1000 es 2,4. Ahí está. Ahora sí se puede restar. 100 menos 2,4, 97,6 kilopascales en la presión del gas. ¿Ve? Una pequeña variación del problema. ¿Ya? Y para terminar, chicos, con eso terminamos ya. La prensa hidráulica. Por un lado, ejercemos 10 newtons. ¿Qué cantidad de peso o cuál será la masa de este bloque o que se puede elevar con 10 newtons? ¿Cuánto puede elevar con 10 newtons? Entonces, aplicamos la prensa hidráulica, principio de Pascal, con la información de que esta área dice que es 50 veces el área 1, ¿no? Bueno, no se nota que es así, pero es el área. Y vamos a aplicar el principio de Pascal. La otra fuerza, por el otro lado, es el peso. La fuerza 2 va a ser el peso del cuerpo, ¿sí? Entonces, dentro del peso está involucrado la masa. Por lo tanto, relacionando esta fuerza con el área y esta fuerza con el área, voy a encontrar esta masa. Y aplicamos el principio de Pascal, pero que en la prensa hidráulica se convierte en esto. La fuerza 1 es a la área 1, como la fuerza 2 es el área 2. Hacemos el reemplazo, ¿ya? El reemplazo. La fuerza 1 vale 10, el área 1, área 1, la fuerza 2 vale mg, y el área 2 es 50 veces el área 1. Está reemplazado. De tal suerte que puedo simplificar el área. Se va el área. Listo. Queda predispuesto de esta manera. He reemplazado G, que vale 10. No te olvides que acá quedó 1, y acá quedó 50. Se cancela 10 con 10, y M despejado será, ¿cuánto? M será 50. 50 kilogramos. Esa es la aplicación de esta prensa hidráulica. En prensa hidráulica no hay mucho, ¿ah? Te pueden pedir la masa, te pueden pedir la fuerza, te pueden pedir el área. Esta es la clave, la proporción. La fuerza 1 es el área 1, como la fuerza 2
No se olvide que fuerza sobre área es presión. La presión comunicada es igual a la presión transmitida. Para terminar, los líquidos transmiten presión. ¿Ya? Los líquidos o los fluidos, como el gas y los líquidos, transmiten presión. Oye, chicos, no sin antes de darle las claves. A ver, anoten las claves. Estas son sus claves. La 1 la B, la 2 la E, la 3 la B, la 4 la D, la 5 la C. Entonces, con eso hemos terminado. Muy bien, chicos. Gracias por la atención. Y este material será subido al intranet. Bueno, acá están los detalles de cámara, ¿no? La detalles de cámaras. Está Eureka, cuando sale gritando Arquímedes. Eso es. Este material será subido al intranet. ¿Conmigo, chicos?